Día Internacional de la Biblioteca. Y si ustedes recuerdan alguna biblioteca con cariño, compártanos sus anécdotas, porque quizá ahí se enamoraron, tienen un libro en su casa que nunca devolvieron. No hagan eso, no hagan eso, pero puede suceder. Hicieron su tesis, tuvieron reuniones con amigos. Es que las bibliotecas esconden muchas buenas historias. Y justamente que exista el Día Internacional de la Biblioteca tiene un sentido, tiene una razón. Y está con nosotros Ceci Barragán, licenciada en Letras Españolas y bibliotecóloga, ¿cómo me cuesta trabajo esa palabra? Bibliotecóloga, por más que la ensayo. Y Maura Gómez MacGregor, que es escritora y creadora de contenido literario, que ella nos va a contar, ella tiene esta información. ¿Por qué se celebra este día, Maura? Bueno, fíjate que no tiene tantos años celebrándose. En los 90, los serbios, apoyados por el ejército yugoslavo, iniciaron la guerra. Y entonces Sarajevo fue situada durante 4 años. Y durante este tiempo hubo bombardeos todo el tiempo que fue la guerra. Y uno de estos lugares que bombardearon fue la Biblioteca Universitaria de Bosnia. Ahí había muchísimos libros y todo se quemó. Todo se extinguió. Wow. Y ya no había nada. Sí, una tristeza, porque imagínate cuánto se perdió. Y lo peor es que fue bombardeado adrede para acabar con la historia de Bosnia, wow, para que no quedara nada, ningún vestigio de esta cultura, lo cual es una verdadera tristeza. Entonces, años después, sobre esas ruinas se empezó a construir otra vez, ¿no? Para tener pues rescatar lo que hay, lo que quedó. Entonces, desde entonces, el 24 de octubre se celebra el Día Internacional de las Bibliotecas. Ay, tiene toda una historia bonita además, porque por supuesto que los libros, o sea, una historia que terminó con un significado o resignificando de una manera muy amorosa, pues los libros son los que nos transmiten la historia de generación en generación, ¿no? Sí, y hay en la biblioteca actual, en los muros, están los nombres de las personas que dieron su vida por tratar de rescatar estos libros. Wow. Imagínate, sí. Es que fue una pérdida tremenda, casi 1,5 millones de ejemplares se perdieron. Entonces sí fue como una lástima muy grande para la ciudad, donde, bueno, era Yugoslavia y se separa, y estas tensiones fueron las que derivaron en la destrucción de la biblioteca. Es que está toda la memoria de una cultura ahí. Por supuesto. Y se destruye. Miren, me estoy acordando de mis clases de la universidad. Fui a la universidad hace ya algunos años, de que justamente una vez me tocó exponer de Anonymous Forth y la teoría de la notación, de las notas musicales. Porque sí, antes cuando no se escribía la historia, pues se contaba a través de la música, ¿no? Uh-huh. Entonces cantaban una canción o unos versos, y entonces se transmitía de generación en generación hasta que se empezó a poner en papel. Uh-huh. O sea, así es de importante que exista una biblioteca para que nosotros podamos ir a aprender, y lo que no se aprende se vuelve a hacer, y aquí luego estamos sufriendo por las mismas cosas que no aprendimos. Sí. ¿Qué nos podríamos evitar si abrimos un libro? Oye, y también la primera biblioteca que existió, que fue 7 siglos antes de Cristo, ¡órale!, también se quemó. Ah. Pero esa, pues no había papel, era de bloques de arcilla. Wow. Entonces, como eran de arcilla, el fuego ayudó a que se conservaran más. O sea, no lograron quemarla, que esa es una anécdota chistosa, ¿no? Porque quisieron quemarle, pues no. Una curiosidad. Al contrario. Reforzaron estas tablillas de arcilla y ahí se quedó la información. Se quedó la información mucho más plegada ahí, o cómo podemos decir, pues más sólida. Sí, se conservó. Esta biblioteca estaba en Irak, entonces, su rey en el momento, lo primero que quiso, porque tenían desorganizada las arcillas, era organizarla y ponerla a disposición de todos los demás, ¿no? Nos contaban hace rato, Ceci, nos decías que hay bibliotecas en las que entras y no solo hay libros, hay murciélagos, ¿no? Ahí que te están observando, cuidadito, y te portas mal, pero que en realidad pues es una cuestión de plagas, porque pues, los libros necesitan una temperatura, la humedad no les juega tampoco mucho a su favor. ¿Qué otras cosas así insólitas hay dentro de una biblioteca? Pues, como comentamos, hay bibliotecas que salen de lo común, donde se puede hacer ruido, como en la Biblioteca de Montreal. En la Biblioteca de Nueva York, por ejemplo, los niños tienen que tener un permiso, un certificado de que se comportan bien. ¿Ah, sí? Para poder entrar a la biblioteca, que eso también es importante. Y en algunas bibliotecas también está la famosa, juramento del lector. Ah. No vas a dañar los libros, no los vas a romper, no te los vas a llevar a tu casa.
Que eso nos decías antes del corte, o sea, hay que hacer un juramento y hay que comprometerse. Hay que comprometerse porque, pues, entrar es un privilegio, ¿no? De alguna forma tener acceso a todos estos libros. Así es que algunas bibliotecas han conservado por muchos años juramentos muy particulares en los que, pues, se tienen que ¿no? Conservar, ¿no? Por ejemplo, también en Austria, en la Biblioteca Abadía de Admont, los monjes tenían que leer en voz alta mientras copiaban. Recordemos que antes de la imprenta, pues todo esto era copiado a mano. Sí. Y en algunos todavía de estos manuscritos hay notas al margen sobre el frío que hacía, lo largo que es este libro, ¿no? Entonces, el mismo ambiente daba por ahí estas, digamos, peculiaridades para reproducir, almacenar, copiar, y encontramos con historias de la vida real, ¿no? Y bueno, pues entre sí hay muchas otras, ¿no? Yo no sé aquí en México, pero hay una en Japón que te dan unas toallitas para que te limpies las manos y no vayas a no dejar. esperaba menos de ellos, la verdad. ¿no? La marca de las lo que manos, comiste o las de que, manos, ¿no? La sí. grasa. Entonces te limpian las manos antes de entrar a la biblioteca para que todo esté en limpio. orden. Pues sí, aquí, bueno, yo no sé. ¿Quieren que les lea la biblioteca de Oxford, el juramento que pide? A ver, Ah, venga, sí. Ceci, pero ponle aquí tono de Tono, juramento, por sí. favor. Tómatelo en serio. Tómatelo con la seriedad Juramos de la tú y yo. biblioteca. Nosotros juramos contigo, lo juro. Y no es mentiras el musical. Esto Muy es el bien, juramento de la más biblioteca. vale, ¿eh? Prometo no llevarme ningún libro, ni dañarlo, ni marcarlo con tinta, y no encender fuego dentro de la biblioteca. ¿No encender fuego? Sí, oigan, también si nos prestan libros, ahí no los podemos subrayar, ¿no? No, y regresarlos. Sí. Pero Hay que bueno. regresarlos, es que pasa a veces, ¿no? Justo por Sí, eso yo sí, les sí. decía lo de la universidad, que puedes acabar todas tus materias, pero no te puedes titular ni hacer el proceso. A mí me tocó eso. Si no vas a la biblioteca y el encargado o la encargada te pone un sellito de que no debes ningún libro, Sí. porque pues ahí se traspapelan y pues todos necesitamos volver a utilizarlos y regresar a la biblioteca, que además es donde se guardan las tesis, ¿no? Y donde se dan cuenta también si hay alguna tesis plagiada Sí. o parecida, antes del ChatGPT, antes. Oye, y ahora ya todo es digital y todo, pero no sé si se acuerden, o por lo menos en mi época, que en la primera página venía una ficha donde ponías, ¿no? Sí. Te lo prestaban tal fecha, ponías tu nombre, entonces veías quién más lo había leído de la ¿sí? escuela, porque arriba venían los nombres de quién había usado ese libro. Entonces decías, ya leyó el libro, ¿no? O el niño que te gustaba, lo que sea, ya leyó el libro. Entonces, o podías comentar con algún amigo, oye, vi que lo leíste, o... le voy a echar una indirecta para a romper el porque hielo. él ya se... Sí, claro. O sea, que voy a romper el hielo porque vi que leíste tal libro. Ajá. Eso está bueno, está interesante. Hablábamos también de la Biblioteca Palafoxiana, que está en Sí. Puebla, que le mandamos un saludo a Puebla, por supuesto. Es bellísima, es una biblioteca de 1600 aproximadamente y tiene una colección pues muy importante, sobre todo de barroco. Y pues si Y es pueden verle, preciosa, es y es preciosa, gratuita la entrada es también. gratuita, se Ujú. puede ver, echarse un vistazo y creo que valorar pues todo lo que tenemos ahí. Y es ¿no? patrimonio de la humanidad. Es increíble porque además es esta biblioteca que tiene la escalerita de película, ¿no? Ajá. En la que se sube quien va a seleccionar un libro y la va recorriendo y se sube y entonces lo encuentra. Y creo que son cosas que a veces justamente vemos en las películas, pero pues que alguien lo tomó de inspiración en la realidad. Que de eso hablaremos, Maura, más adelante. ¿Qué películas pasaron de ser libros, algunos muy vendidos, a la pantalla grande y viceversa, ¿no? Hay libros que fueron muy exitosos y que no lograron conquistar la pantalla. Hay muchas historias de la pantalla que después quisieron hacer libros que pues tampoco han funcionado de la misma manera. Pero normalmente las grandes películas han sido grandes libros, ¿no? Sí, la gran mayoría. Y películas que decimos, ¿cómo? ¿Este estaba basado en un libro? Y pues sí, hay muchísimas, ¿no? La gran mayoría están basados en un libro que ni conocemos. Me pasó con una serie de Netflix muy famosa que se llama Cosas por limpiar o Maid, que Ajá. habla de una chica que se dedica a limpiar casas para poder sacar adelante a su hija, que yo había leído el libro. Yo leí el Y libro cuando también, lo vi buenísimo. dije, ¿cómo? ¿Hicieron una serie de este libro? Es que es Claro. increíble porque en el libro puedes saber lo que está pensando el personaje. Entonces, verlo en la pantalla, dices, qué interesante cómo convierten, ¿no? Esto a una Sí, imagen lo viva. trasladan a una imagen, a otro lenguaje. Y además es muchas otro veces lenguaje. decimos, yo me lo imaginaba diferente.
¿no? Siempre. Pasa, Y yo siempre me los pasa. imagino más guapos. Obvio. Que también se vale y ellos te lo agradecen, ¿no? Sí, sí, Los sí. personajes del libro. Pues vamos a regresar a hablar de eso para ver si ustedes tienen una película favorita y no sabían que era un libro antes de ser una película, o si hay algún libro también que Maura nos pueda recomendar para empezar en esto de la lectura y convertirnos en amantes de los libros, ¿no? Que es un viaje increíble sin duda. Y para irnos voy a leer el mensaje de Blanca Luna que dice: visitaré la Biblioteca Vasconcelos en mi próxima visita a la Ciudad de México, queda muy cerca de donde vive mi hijo. Blanca, muy bien, la vas a pasar muy bien. Nosotros ya volvemos. Es el Día Internacional de la Biblioteca y está con nosotros Ceci Barragán, que es licenciada en Letras Españolas y bibliotecóloga, casi. Y Maura Gómez MacGregor, que es escritora y una lectora que creo que nadie le podría seguir el paso. ¿Cuántos libros te lees al mes? Pues Maura? mira, depende del tamaño del libro, pero este año llevo 87. ¿87 libros? ¿Qué? 88, pero porque acabé una yo en la soy mañana, testigo, 88. 88 libros, espérenme, Yo me siento soy muy testigo. avergonzada. Maura abre el ojo, se pone el audiolibro, está peinándose y tiene el ebook, y se acuesta y con el impreso. O sea, realmente es 24/7. 88 libros, o sea, más o menos, ¿cuál ha sido tu récord de lectura en un día o en una semana, un mes? He leído un libro en un día. ¿Un pero libro en yo un creo día? sí. Mi propósito de este año es llegar a los 100 libros. Ujú. 100 libros en un Sí. solo año. Yo leí 14 el año pasado y me sentía invencible. Ahora me siento humillada. 14 es muchísimo, es más de uno al mes. Muy bien. Ahora he leído como 5. La verdad, este año no voy tan bien. Hay rachas mejores que otras. Sí. Pero creo que cuando uno encuentra qué le gusta leer, entonces empieza a descubrir un mundo increíble. Que es así como también muchos libros han pasado de ser libros a películas o a series. Empezábamos con El Señor de los Anillos, que sin duda Sí. alguna, pues un libro ya de tradición en este mundo mágico y místico, que también se ha convertido en película muy exitosamente. Sí, muchísimas se han convertido. No nos vayamos más lejos, Harry Potter. Sí. Que los libros fueron un éxito, o sea, gracias a Harry Sí. Potter, muchísimos lectores jóvenes llegaron a este maravilloso mundo de la lectura, pero las películas son buenísimas. Y mucha gente vio primero la película y dijo, oye, ¿qué pasa aquí? Y ya te metes al libro, porque hay muchas cosas que por más que quieran, no pueden llevar a la pantalla. Claro. ¿No? Entonces, como que son complementos, ¿no? Y yo creo que marcó un antes y un después, no sé si recuerdan, creo que antes de Harry Potter había muchos debates, casi siempre no nos gustaban las interpretaciones, ¿no?, de películas, pero a raíz de El Señor de los Anillos o Harry Potter hubo como un valor muy importante a la historia y un esfuerzo muy grande por los directores y ya no había tanto debate, ¿no? Ya había realmente como un... admiración por estas interpretaciones. Sí, porque luego igual y nos saca de onda que tú lees el libro y te imaginas un escenario según tus experiencias de vida o a Por los supuesto. personajes, y cuando ves la película no es como yo me la había imaginado. Pero fíjate, les voy a contar una anécdota rápida. Yo leí Los 2 hemisferios de Luca y me encantó el libro. Y cuando fui a la película, dije, yo ya me sé la historia, no voy a llorar. No, bueno. Lloraste muchísimo. Lloré muchísimo porque luego lo ves plasmado y bueno, yo no podía dejar de llorar. Y dije, pero si ya me sabía la historia, pero es que son diferentes experiencias. Platícanos un poco justo de esta historia de los 2 hemisferios de Luca, porque además es sensible, es de un niño que tiene una condición, ¿está bien dicho? Una condición muy complicada y es esta lucha de la familia por encontrar que tenga una mejor calidad de vida, ¿no? Claro, este libro es de Barbara Anderson y es la historia de ella, de su familia y de su hijo Luca, que pues existe, ¿no? Luca es un niño. Y cómo ha sido todo el proceso desde que nació, por qué nació Luca con esta condición y todo lo que va pasando y todo lo que han tenido que enfrentar para poder salir adelante. Descubrieron a un doctor en la India que los atendió, fueron hasta allá. Y bueno, es todo el proceso y no sabes qué bien está llevado a la pantalla, Sí. porque fueron a filmar a la India. Entonces se siente muy real y ves a los personajes, que aunque obviamente no son ellos, cómo sufren y te pones en la piel de ellos y eso hace que te llegue como más al corazón, ¿no? Sí, Y genera una empatía que a veces sí, Exacto. o sea, la imaginación supera a la ficción o viceversa, ¿no? Sí. Que es una condición que quizá cuando lees el libro no te puedes imaginar el impacto hasta que ya lo ves en la pantalla con estas actuaciones espectaculares. Yo también lloré muchísimo ¿Verdad? al ver la película, Sí. porque pues sí te mueve muchas fibras y creo que esa es parte de la magia, ¿no? De elegir un buen libro
que se pueda convertir en una película o en una serie. Sí. Y yo Oigan, soy de pero las que lloro ese por libro las en películas. particular tiene otra experiencia, que es el audiolibro. Ah, Sí. sí. Entonces, está el libro impreso con Bárbara, que además es una extraordinaria periodista. Entonces, tiene la capacidad de transmitir de manera muy particular esta historia de vida. Pero además tenemos el audiolibro que ella narra y que lo hace de una manera también magistral para las personas que dicen, ay, pues tal vez ya lo leí, ya vi la película, pero quiero escucharlo. Es una gran experiencia. Porque Sí. oyes cómo se le quiebra la voz, Sí. porque pues ¿quién va a contar mejor la historia que ella? No, nadie en lo Nadie. absoluto. Oigan, esta experiencia también justo de los audiolibros, que se ha transformado tanto, a mí me gustan mucho los audiolibros, sobre todo en esta mágica ciudad donde el tránsito es trágico, ¿no? Nos podemos pasar varias horas ahí en el tráfico. Esto que decías, que el mismo autor te cuente el libro, creo que sí sabe diferente. Estoy escuchando La felicidad de Gabriel Rolón, el que hace psicoanálisis, que me encanta, pero escucharlo a él darle voz a sus propias palabras, creo que sin duda también es una experiencia muy bonita. Es una experiencia muy bonita. En Estados Unidos hay una gran tradición para que los autores narren sus libros. Por ejemplo, Obama narra su libro, Michelle Obama también. El de Viola Davis. Viola Davis, que este libro me lo recomendó Maura y es un Buenísimo. libro que ganó pues un Un Grammy. Es un audiolibro que ganó un Grammy. Guau. Entonces, y esto lo pone a Viola Davis en una posición importante porque ya ganó un Oscar, ganó un Emmy y ya tiene un Grammy. Y el creo que corazón del público, y ¿no? el Tony. Entonces, el libro le dio esa oportunidad. Y creo que aquí en español hemos tenido pocas ocasiones para escuchar a los autores, pero sin duda le da una experiencia muy Es particular. un sentimiento distinto, ¿no? Poder escuchar al autor, darle ese matiz de lo que te quiere transmitir, porque a veces hay muy buenos narradores también, que es espectacular, pero como que ese sentimiento que tiene el autor, creo que está padrísimo que lo podamos escuchar en audiolibro. Hablábamos también que hay clubs de lecturas muy interesantes en estas nuevas generaciones. La vida millennial, por ejemplo, Dua Lipa con su club de lectura. Club de lectura que también con su novio, pues hay una historia también muy tradicional, muy bonita, que se conocieron leyendo el mismo libro, comentando el mismo libro, iban en el mismo capítulo. O sea, imagínense eso. Eso ya es como Era el destino. Sí. el destino del dios de los libros. Ahí Es una los señal flechó. más clara. Los flechó. ¿Te acuerdas qué libro era, Ceci? Mira, no me acuerdo, creo que no lo han Y era un capítulo de mencionado. amor. De que... No sabemos, ¿verdad? O era de economía, tal vez, no lo sabemos. Exacto. ¿Cómo encontrar una pareja en 3 pasos, ¿no? 1, 2, voltea. Ah, 3. exacto. Pero bueno, yo creo que ese es el mismo sentimiento que ustedes hablan de meterte en un libro cuando el libro te llena, es una sensación que no se puede comparar con ninguna otra cosa. Y bueno, pues hoy que se celebramos las bibliotecas, que nos encontremos ese libro que nos llene el corazón. Maura, tú que has leído tantos, yo no conozco a nadie que haya leído más libros que tú, Es cierto, y creo sí. que no voy a conocer a nadie en mi vida No, que lea sí. más libros que tú. ¿Cuál sería algún tip práctico para encontrar un libro que te guste y que entonces podamos todos tener estas ganas de leer 88 libros y contando? Mira, sobre todo creo que lo más importante, porque muchas mamás sobre todo se me acercan, ¿cómo le hago? Una, no, pues, sobre todo con los hijos, no ponerlo como castigo. Tienes que leer 10 minutos al día, Ya. entonces ya no. Un tema que te guste, o sea, busca, si a ti te gusta el fútbol, busca libros de fútbol, si a ti te gusta, no sé, el dibujo, busca cómics, y entonces un tema que te guste. Entonces, si el libro no te gusta, déjalo. Yo antes me forzaba y decía, no, es que es la disciplina y lo tengo que acabar. Hay millones de libros, millones, entonces busca lo que te gusta, lo que te pique y lo que te enganche. Se vale abandonar el libro y Claro, buscar otro. No pasa nada, nadie se va a ofender, no pasa nada. Ay, a mí me ha pasado también esto de uno bien aferrado y dice, lo voy a acabar, y yo ya me hice mi historia y el final, y entonces llego al final y digo, ay no, y me estaba mejor la de mi imaginación. Y dejas de leer porque no estás enganchada. Entonces, Claro. déjenlo, no pasa nada, y se va a ofender ni se va a enterar y no pasa nada. El chiste es leer, o sea, hay millones de libros y de opciones, hay que buscar las que nos gustan y se acabó. ¿Qué opinan de estas nuevas tendencias, además en la lectura, que hay nuevos libros que ahora, pues muchos personajes que no han dedicado su vida a la escritura, pues han decidido empezar a contar algo, ¿no? A hacer poesía, a contar su vida o a hacer libros para acercarse a los adolescentes, que muchos puristas dicen, no, hay que irnos como con la tradición, y otros pues quizá que es una nueva forma de acercarse a leer, ¿no?
Pues yo creo que no, en este mundo no hay manera de ser prohibitivo, ¿no? Todos tenemos oportunidades para expresar y para conectar y creo que escribir libros, hay historias de autores que tal vez no tienen una trayectoria literaria, pero que han logrado pues obras importantes o generar comunidad. Yo recuerdo El Marciano de Andy Weir, que él es un experto, es programador, pero es experto en órbitas espaciales. ¡Órale! Y entonces escribe esta novela por entregas y genera una pequeña comunidad que al final le da retroalimentación sobre su libro y se convierte pues un bestseller internacional. Entonces creo que como dice Maura, hay libros para todos, hay lectores para todos y creo que el esfuerzo de escribir un libro es impresionante. Sí, sin Mi duda. respeto para las personas que están dedicadas a sacar una historia, una novela, lo que sea, y escribir es de aplaudirse. Y también creo que a diferencia de las bibliotecas, en los libros no hay reglas. Dibuja, destroza, raya, haz los tuyos, y escoge, lee lo que quieras. Si te dicen ese libro como de autoayuda, como no sé Ajá, qué, a ver, a mí exacto. me gusta. Sí. Tú, no, que no te importe lo que digan, tú lee lo que sea, sin reglas y sin nada. Personaliza tu momento de lectura. Que hay Eso libros es lo además que ya siempre traen hasta ejercicios, ¿no? Donde tú Ujú. puedes responder y vas como un poco siguiendo el libro y Ujú. haciendo una evaluación de ti mismo o de lo que has entendido. Y creo que es eso, ¿no? Agarrar un libro y entonces tener la valentía de hacer esta aventura que cuando Sí. te gusta pues ya no tiene retorno. A lo largo de este año, Maura, ¿cuál ha sido el libro más curioso que más te ha sorprendido que dices, por favor, léalo? Y ahorita acabo de terminar unos que siempre normalmente recomiendo de los últimos que he leído. Acabo de terminar uno que no sabes, tengo 13 clubs de lectura. 13 clubs de lectura. No, Maura, ya, tú eres, hay que darle un récord aquí. Lo que nos ha movido y lo que nos ha hecho hablar este libro se llama Los Siguientes, de Pedro Simón, es de Espasa, y habla sobre la vejez. Pero te dejo unas reflexiones, porque no nada más es de cómo vemos a nuestros papás, lo que duele envejecer, porque no lo dulcifica, lo que duele envejecer, la pérdida de la dignidad, la soledad, cómo nunca pensamos en nuestra vejez, cómo vamos a envejecer. ¿Has pensado qué va a ser de tu vejez? No sabes todo lo que te deja. Y es narrado por los 3 hijos, entonces cada uno cómo ve la vejez de su papá diferente y te ves en algunos, ¿no? Yo digo, es que yo soy esta, y es que todo, pero ver cómo cada quien lo ve diferente. Entonces, es un libro que te da para hablar y para reflexionar. Bueno, yo lo terminé hace como un mes y sigo pensando y sé que lo voy a releer porque es un libro que creo que todo mundo debería leer porque todos vamos a envejecer. Por supuesto. Ese es el spoiler. Todos nos vamos a morir. Eso y no es todos vamos a noticia, envejecer. eso va a pasar. Exacto. Y si tenemos suerte va a pasar. Y hay que tocar el tema, luego nos da miedo, ¿no? Como que yo lo hablo con mis hijos, no, mamá, tú no te vas a morir. Sí, sí me voy a morir, ¿no? Y luego, entonces, creo que saca temas muy importantes que hay que hablar. Y eso hacen los libros, poner temas en la mesa, que luego, pues, si estás en el café no vas a decir, oye, por cierto, ¿qué opinas tú de la vejez? Pues no, pero cuando estás hablando de un libro y sobre todo si lo leíste con alguien, salen estos temas tan interesantes y necesarios en la vida. Encuentras esas palabras que a veces también no sabes tú cómo traducirlas, ¿no? Ujú, Esos ujú. pensamientos que entonces ya lo lees en un libro y lo puedes compartir. Pero hablabas de un tema que es, pues, un tema delicado, que es un tema real, y muchos libros tienen este tipo de temas, lo que los ha llevado a ser prohibidos, ¿no? Ahora tenemos mucho alcance, pero también hay libros prohibidos, Ceci. Hay libros, bueno, en Estados Unidos en este momento hay una inmensa lista, o sea, pensamos que tal vez los libros son prohibidos desde hace algunas épocas, se supo que en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, se quemaron muchos libros, se prohibieron muchísimos libros, pero no nos vayamos tan lejos, en estos momentos Estados Unidos tiene un programa, digamos, una iniciativa de prohibición de libros que es muy fuerte y que han sacado obras muy importantes de las bibliotecas y entonces no están accesibles en las escuelas, ¿no? Por supuesto se pueden comprar y demás, pero sí es una situación complicada. Los bibliotecarios en Estados Unidos sufren mucho y están luchando, ¿no? Porque imagínate, el hecho de prohibir algo es muy agresivo hacia una cultura, ¿no? Prohibir la lectura de un libro. Y sumando lo que comentábamos hace rato, hay una frase muy, muy linda de Prévost, que es un poeta francés de hace algunos años, que decía que el libro puede cambiar el destino de un alma. Un libro puede cambiar el destino de un alma. Entonces, imagínense, pues, esta agresión hacia el conocimiento, hacia
la cultura hacia la humanidad, el prohibir lecturas que son fundamentales para la humanidad. Es que es intentar sesgar el pensamiento de la gente que lee. Es gravísimo. Sí, por supuesto, porque si ya no tienes acceso a esa información, ya no tienes acceso a esa apertura mental, Exacto. a esa forma de crecer, de cambiar tu opinión, de ser más tolerante con otros, ¿no? Porque los libros y la información pues te abren todas esas puertas. Sí, Y es tal vez una hay muchas tristeza. mamás escuchándonos que reflexionan sobre qué dejar o no leer a sus hijos. Y creo que en esta época que, por ejemplo, hay tanta información y es muy difícil controlarlo, creo que la conversación es lo más importante. Yo recomendaría evitar la prohibición, pero sí la conversación sobre las lecturas que sus hijos están haciendo, leer estos libros con los hijos y también comentarlos, ¿no? Porque sobre todas las cosas, prohibir un libro es un acto muy agresivo para cualquier ser humano. Es una gran invitación. Encuentren un club de lectura. Maura tiene muchísimos. ¿Dónde te pueden Exacto, encontrar, sí. Maura? Haz esta invitación para que se unan. Estoy en Instagram como Maura te recomiendo un libro y ahí recomiendo muchos libros. Al menos 88 este año. Encontrar alguno que les guste. Alguno van a encontrar. Gracias, Maura. Y Ceci, ¿dónde te podemos encontrar? Ceci Libros en Instagram, ahí estoy. Cualquier tema también de libros y también gran fan de Maura. Ay, sí, fan de las dos. Fan de las dos Somos porque amigas. además creo que darse el tiempo de leer es una disciplina increíble. Puede generar, como bien decías, conversación. Te da la oportunidad de cambiar tu forma de pensar, de mejorar como persona y además de vivir experiencias a través de otras personas. Porque muchas cosas no nos alcanza la vida para vivirlas, ¿no? Te das cuenta que no estás solo. Y dicen Todo que lo que vayas a sentir ya lo vivió alguien o lo está viviendo alguien. es el Eso es viaje cierto. más barato. Ay, bien dicho, Ceci. Es el boleto más barato del viaje. Y no tienen que comprar el libro, vayan a una biblioteca, esa es la Exacto, invitación. ya. Está todo redondo. Abran su mapa, pongan biblioteca, vean cuál es la más cercana y vayan y aviéntense esta aventura de sumergirse en un libro. Les aseguro que cuando encuentren el que les gusta, no hay vuelta de regreso. Muchas gracias por estar con nosotros. No, Gracias. por invitarnos. Y traernos todas estas recomendaciones. Y es viernes, y este viernes, además de hablar de libros, vamos a hablar de boy bands. ¿A ustedes les gustan las boy bands? Sí, cómo no. Claro, no nos gustan, nos encantan. Exacto. ¿Cómo surgieron? ¿Por qué se hicieron tan famosas? Y parte de la identidad, no solo de nuestro país, sino del mundo entero. Pues eso les vamos a contar. La historia de las boy bands y con música, por supuesto. Así que ya volvemos. Hablando de